¿Puede la iglesia atar demonios? Vamos a ver un texto en el cual fundamentan muchos para afirmar que realmente sí se puede atar demonios. Mateo 12:29. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Muchos alegan que este texto nos está enseñando que antes de hacer cualquier actividad espiritual, la iglesia tiene que primero atar demonios. Este argumento se usa mucho en la llamada guerra espiritual. ¿Pero realmente fue eso lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo? Mire, esta historia también se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, del 20 al 30, y en Lucas, capítulo 11. Vamos a Lucas 11, del 14 al 22. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera a los demonios. Pero si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Jesús, habiendo echado fuera un demonio, es acusado de hacer esto por el poder de Beelzebú. La respuesta de Jesús fue que Satanás no puede echar fuera a Satanás porque su reino se autodestruiría. Entonces, bajo este contexto, Jesús narra la alegoría de un hombre fuerte. Dice que está armado, guardando ¿qué? Su palacio. Indudablemente el hombre fuerte, ¿quién viene a ser? Satanás. El hombre fuerte representa a Satanás. Sus armas en que confiaba viene a ser el poder del pecado, que antes de la muerte expiatoria de Cristo, él tenía. Recuerde que Satanás se valía del poder del pecado para tenernos esclavos a su merced. Primero los Corintios 15, del 55 al 56. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Las cosas que posee este hombre fuerte que representa a Satanás en su palacio vienen a ser las almas que antes estaban prisioneras en su reino. Recuerden que antes de la muerte expiatoria de Cristo, las almas estaban en el seno de Abraham, en el centro de la tierra, como dice el Evangelio de Lucas. Y el otro que viene y lo vence, ¿quién es? Cristo Jesús, que viene para vencerlo, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Así que, leyendo detenidamente y con la ayuda del Espíritu Santo y de los otros paralelos, de los otros evangelios, podemos comprender que atar al hombre fuerte solo está aplicado a la persona de Cristo, cuando Él vence a Satanás en la cruz del Calvario. Como vemos, Cristo no nos está mandando a atar demonios. El Señor les estaba explicando a los discípulos en alegorías acerca de su victoria sacrificial en la cruz del Calvario. Él les estaba explicando la victoria que Él iba a tener sobre los demonios, sobre los principados con su muerte en la cruz. Ellos no lo entendieron, como hoy día muchos tampoco no lo entienden y creen que que Cristo nos estaba mandando a echar fuera demonios. Jesús estaba hablando de sí mismo, de la victoria que él iba a tener sobre Satanás en la cruz del Calvario. Esta misma alegoría también la reveló el profeta Isaías hace miles de años atrás. Isaías 49, del 24 al 25. Dice, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo a un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado al valiente y el botín será arrebatado al tirano. Cuando uno lee de corrido, uno cree que es un versículo cualquiera, y de hecho no hay versículos cualquiera, pero uno cree que a veces no tiene tanta relevancia. Uno a veces dice, bueno, lo habrá dicho por algún rey del Antiguo Testamento. No. Isaías profetiza que almas cautivas serán liberadas del poder de un valiente. La palabra valiente aquí en la Biblia no siempre tiene una connotación positiva, ya que aquí significa guerrero, pero también significa tirano. Se ha traducido por valiente. El simple hecho de estar en pregunta,
Cuando dice será liberada un alma, un cautivo de un valiente, el simple hecho de estar esta oración en pregunta denota que es algo muy difícil o casi imposible. Es una forma de expresarse. Este valiente no es otro personaje que Satanás mismo, teniendo cautiva a todas las almas que morían antes de la muerte de Cristo, pero que Cristo al vencerlo en la cruz del Calvario descendió a las partes más bajas de la tierra y arrebató a todas esas almas justas que lo esperaban desde los tiempos antiguos, ya que absolutamente nadie entra al cielo sin haber pasado por Cristo, ni los del Antiguo Testamento, ni de los del Nuevo Testamento. La Biblia dice que todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo, y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que los que murieron antes de Cristo, ellos tuvieron que esperar la manifestación, la muerte victoriosa de Cristo Jesús sobre Satanás. Miren lo que dice en Efesios 4, 8 al 9, dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, pero primero dice que llevó cautiva la cautividad. Esa cautividad eran las almas que estaban cautivas en el centro de la tierra, en el seno de Abraham. Y Cristo con su victoria en la muerte, ¿qué hace? Toma esas vidas que lo esperaban y la traslada al reino de Dios o al paraíso que está ahora en los cielos. Como vemos, estos versículos antes mencionados se refieren a Cristo, venciendo a Satanás con su muerte para rescatar las almas que tenían cautivas. Veamos otro texto que también usan para afirmar que Cristo sí nos mandó a echar demonios. Este es el texto más común que ellos usan. Mateo 16, 19. A ver qué dice. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Después que el Señor Jesucristo hizo una pregunta a sus discípulos de quién era Él, Pedro, siendo revelado por el Espíritu Santo, no por el hombre, por el Espíritu Santo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ante esta evidencia, Cristo Jesús le promete a Pedro que Él le daría las llaves del reino de los cielos. Las llaves sirven, ¿para qué sirven las llaves? Para abrir y para cerrar. Para eso sirven las llaves. Es decir, tener autoridad sobre un determinado lugar. Las llaves solo las pueden tener dos clases de personas, el dueño y el mayordomo. Nadie más puede cargar las llaves. Cristo, como Señor y dueño de todo, es el único que tiene autoridad soberana sobre los cielos, la tierra y los infiernos. Él posee estas llaves. En Apocalipsis 3:7 dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y el que cierra y ninguno abre. En 1:18 del mismo Apocalipsis dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, del infierno. Sin embargo, Dios también ha conferido a ciertos hombres autoridad delegada para gobernar sobre determinados lugares. Estos hombres son los mayordomos de Dios. Un mayordomo es aquella persona que el amo pone sobre su casa, delegándole autoridad para tomar decisiones importantes en representación suya. Amén. Claro está que se ajusten a la voluntad del amo. Como en el caso de Eliaquín, a quien Dios puso como mayordomo en el palacio del rey Ezequías, delegándole autoridad sobre aquel lugar. Dios lo puso como mayordomo. Isaías 22, versículo 20 y versículo 22. Dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, dice Dios, llamándolo a Eliaquín. Y pondré la llave de la casa, en el verso 22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. De esta manera podemos entender que cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro que a él le daría la llave del reino, lo que en realidad le estaba diciendo era que él lo comisionaba como mayordomo en la iglesia que muy pronto nacería, la iglesia primitiva. Miren, algunos creen que esto se refería a que Pedro sería el primero en abrir las puertas del evangelio a los judíos y a los gentiles, y que esto se cumplió cuando el apóstol Pedro predicó en el Pentecostés, ¿no? Cuando su predicación se convirtieron 3,000 judíos, y luego en la casa del gentil Cornelio, al convertirse él y toda su casa y sus amigos, ¿verdad? Uno dice, a ver, las llaves fueran dadas a Pedro porque fue el primero en abrir, pero bíblicamente eso no es verdad. El simbolismo de las llaves nunca significan ser primero en abrir y cerrar. Las llaves representan solamente autoridad exclusiva. Usted no tiene sus llaves y se las da a cualquier persona, ¿o sí? Las llaves tienen una autoridad exclusiva. Cuando usted tiene las llaves de un local,
Usted trabaja en un local, usted no es el dueño, usted es el mayordomo. A usted le dan las llaves, usted viene y abre, usted no se las da a cualquiera. A usted le han dado la llave, ¿para qué? Porque usted representa al amo, a la empresa, usted es el mayordomo y usted es responsable, usted tiene, ¿qué cosa? Autoridad. Nadie puede entrar y dice, no, espere que venga el Colorado. Entonces viene y abre la puerta. Ah, se cree importante. Claro, tiene una autoridad delegada. ¿Para qué sirve la llave? Para abrir y para cerrar. No significa el primero en abrir, no, porque él no fue el primero. Ni tampoco será el último. Simplemente significa autoridad exclusiva, única, a una determinada persona, para que tenga autoridad sobre un determinado lugar. Es decir, es una autoridad de cargo, de nombramiento, un mayordomo o una mayordomía nombrada, y no es para todos, ya que no todos son puestos como presidente de la República. Por ejemplo, el presidente de la República sí tiene las llaves dadas por Dios, y no es el primero, ¿verdad? Ni tampoco será el último, pero él las tiene exclusivamente hoy, es el tiempo de él. ¿Ven? No todos son llamados a ser pastores, no todos son llamados a ser líderes. Se da cuenta que las llaves son una autoridad exclusiva para determinadas personas en determinados lugares. En este caso específico, Jesús les estaba otorgando estas llaves o autoridad exclusiva solo el apóstol Pedro. Solo para Pedro eran estas llaves. Muchos dicen que fue para toda la iglesia. No es así, no fue para toda la iglesia. Por eso Cristo empieza diciéndole a Pedro en el verso anterior, le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y después añade, y a ti le dice, a ti te daré las llaves del reino. Entendiendo con esto que esta promesa era solo para el apóstol Pedro. Que lo que realmente el Señor le estaba diciendo a Pedro era, Pedro, a ti te voy a dar autoridad apostólica en la naciente iglesia primitiva, para que seas la cabeza principal en el concilio apostólico, el cual tendría autoridad de tratar todo asunto en la iglesia universal. Amén. Ahora, este concilio de Jerusalén no era como los concilios de hoy en día, ¿no? Hoy día hay concilios en las iglesias, ¿no? Que toman asuntos, pues, menores o asuntos de su congregación, mas no asuntos de la iglesia universal. El concilio apostólico de Jerusalén era un concilio que tomaba decisiones muy importantes. Incluso las decisiones que se tomaron quedan registrados en la palabra de Dios, como por ejemplo, en el caso de que los gentiles no tenían que guardar la ley. Eso se llegó también a un acuerdo con el apóstol Pedro en el concilio. Amén. Eran asuntos demasiado importantes. Eso está en el libro de Hechos. Pero, ¿qué de la promesa cuando Jesucristo le dice a los discípulos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos? Ya entendimos lo que significa llaves. Porque hoy día cualquier hermano se levanta como profeta, como apóstol, le agarra las llaves y comienza a abrir y a cerrarte cualquier cosa, y no es verdad. No cualquiera tiene. Los pastores tienen las llaves, ¿de dónde? De su congregación. No puede tener las llaves sobre otra congregación. ¿Los padres de familia tienen las llaves dadas por Dios o no? Sí. ¿Sobre quién? Sobre sus casas, sobre sus hijos. Se da cuenta que son autoridades exclusivas. Pero ¿qué de atar y desatar? Muchos han enseñado que aquí Jesús nos estaba dando autoridad para atar demonios y desatar bendiciones. Me acuerdo un culto en Unido, cuando por ignorancia a veces una hermana ataba y la otra desataba. ¿Sí se acuerdan? Una estaba atando arriba, ministrando, y ataba, y demonios, y por la otra desataba demonios. Yo me los imaginaba un demonio atado y lo enviaba a la otra y lo desataba, y así estaba. El demonio quería salir de la iglesia y lo cogían y lo ataban nuevamente. O sea, no se entendía. Y yo decía, total, ¿se atan o se desatan? Hoy día dice que se atan los demonios y se desatan las bendiciones. Y profetizan y dicen, te desato bendiciones. Eso no es bíblico. Eso no está en la palabra de Dios. Eso no es lo que enseña al menos este texto, este versículo que estamos leyendo. Analicemos las escrituras, ¿sí? Pedro recibe del Señor otra promesa. Ahora él tiene autoridad para atar y desatar. Existe una marcada diferencia entre poseer las llaves y atar y desatar. Mientras que las llaves significan autoridad exclusiva con cargo, atar y desatar equivale a tener autoridad inclusiva, ya no exclusiva, sin cargo. ¿Se acuerdan del presidente Ollanta que siempre hablaba de su política de inclusión social? Y tantos se incluyeron que se incluyó su esposa también, ¿verdad? Ahí, con tantos beneficios. De la inclusión social quiere decir que todos están metidos ahí, que todos se van a favorecer. ¿Amén?
Entonces, la promesa de atar y desatar no es solamente para un reducido grupo de líderes, como el entregarle las llaves. Aquí sí es para toda la iglesia en general, toda la iglesia cristiana. Amén. Pero vamos a ver lo que significa realmente atar y desatar. Escúcheme bien. Las palabras atar y desatar eran muy comunes en los judíos de ese tiempo. Y se usaban con mucha frecuencia en un sentido figurado, porque atar y desatar significa que agarraban una soga y amarraban y ataban algo o la desataban. Pero en sentido figurado se usaba en lo siguiente. Se referían frecuentemente a las decisiones de los grandes maestros o rabinos con referente a la ley. Vuelvo a repetir, atar y desatar se usaban en el sentido de las decisiones que tomaban los grandes maestros y los grandes rabinos judíos con referente a la ley, a la Torá, a la ley de Moisés. Y tenían un solo significado. ¿Qué significaban? Prohibir y permitir. No significaban otra cosa. Significaban prohibir y permitir, pero con referente a la ley. Asuntos que tengan que ver con la ley. Que ellos emitían un juicio y así quedaban. O sea, lo permitían o no lo permitían. Eso era atar y desatar. ¿Y cómo hoy día se ha torcido ese texto y hoy día se ponen atar demonios y desatar bendiciones? Era el único sentido corriente y figurado de atar y desatar en la cultura judía de entonces. Pero ¿significa entonces que Pedro iba a tener autoridad de prohibir a los demonios ciertas actividades espirituales? ¿Significará esto? No. Uno puede decir, bueno, significa prohibir. Entonces uno le prohíbe, uno ata a los demonios y les prohíbe que cumplan ciertas actividades espirituales. No. Según los contextos, no significa eso. Recuerde que Pedro ya echaba demonios. Lo que realmente atar y desatar significan, escúcheme bien, autoridad para poner orden en la iglesia local. Así como los rabinos, los maestros, de la misma forma, atar y desatar significan tener autoridad para poner orden en la iglesia local. Mateo 18 nos arroja más luz. Mateo 18, 15 al 19. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Se acuerdan de que cuando Pedrito le preguntó, saliendo con sus pedronadas, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Aquí nuevamente se habla de atar y desatar. Es lo mismo. Pero alguien dijo por ahí, un texto sin contexto es un buen pretexto. Uno tiene que aprender a leer la Biblia. Si no, coge un texto, hermano, y lo saca de contexto a su conveniencia. Y no es así. Uno tiene que leer los versículos de arriba o los versículos de abajo, los paralelos en otros libros, qué es lo que realmente el Señor quiere decir. Estudiar el pensamiento judío. ¿Qué es lo que se quiso transmitir en ese momento? Bajo esa perspectiva de esa cultura. Jesús estaba enseñando a sus discípulos acerca de ¿qué? Del perdón. El tema general era el perdón. Amén. Y concluye diciéndoles que si algún creyente ofende a su hermano y no quiere arrepentirse de ello pidiéndole perdón, la iglesia, ya no solamente, porque habla de los hermanos, ya no solamente del pastor, la iglesia tendría autoridad para poder, ¿qué dice? Expulsar a la persona no arrepentida. Amén. Y considerarla como un inconverso. Por eso le dice, tenlo por gentil y publicano. Esto quiere decir, sin cobertura espiritual y a merced de Chapingo, y a merced del diablo. Bajo este contexto es que Jesús le dice a ellos que ellos podían atar y desatar, es decir, prohibir y permitir. En otras palabras, poner orden en la iglesia local ante una indisciplina. Si alguien te ofende, dice el Señor, ve tú con él. Por eso le digo, no fue exclusiva a un determinado hombre, para todos. Ve tú y él y arreglen el asunto, ¿verdad? Y si te ha ofendido, ¿qué hace? Tú tienes autoridad de ¿qué? De perdonarle. Esto es atar y desatar, prohibir o permitir. Es por eso que en el siguiente versículo, en el versículo 20, Jesús les continúa diciendo, porque donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto es otro texto que se ha sacado de contexto. Se lee esto muchas veces para animar al pueblo, ¿verdad?
Y no es correcto, porque este texto no está hablando de que cuando uno va a tener una reunión, si están 2 o 3, Cristo está ahí. No, Cristo no necesita para que esté ahí 2 o 3, solamente uno, y está ahí. Y Cristo dice, donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero entiendan que lo dice bajo qué contexto. ¿A quién se refería cuando dice 2 o 3? Se referían al ofendido, al ofensor y a quién más, al testigo pues. Pero dice 1 o 2 testigos, estamos 3. Porque donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué quiere decir? Que lo que acuerden en la voluntad de Dios, yo lo voy a permitir, aprobar desde el cielo. Lo que atares en la tierra, será atado en los cielos. Lo que desatares en la tierra, será desatado en los cielos. Lo que permitas o prohíbas en la tierra, yo lo prohibiré o permitiré desde el cielo. Claro, está en la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta que eso es lo que significa atar y desatar? Eso es lo que significa donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Y que no es correcto decirlo en cualquier reunión, porque así dice el Señor, donde están 2 o 3 reuniones, no es así. Lo dice bajo este contexto de indisciplina, cuando las personas se juntan para solucionar el problema que se ha cometido. Como vemos, atar y desatar no tiene nada que ver con los demonios. A esto ni siquiera se les menciona, usted los encuentra ahí. Ni directa, ni siquiera indirectamente, ni remotamente. Jesús ni siquiera menciona ni la punta del rabo de los demonios. No están ahí, no sé quién sacó de contexto y puso que atar y desatar significan demonios. Y se han escrito libros. Y vaya como los defienden, claro, y el tremendo dinero que ganan. Porque se gana dinero. Libros enteros se han escrito antibíblicos que no están en la voluntad de Dios, que no son correctos, porque no tienen nada, absolutamente nada donde fundamentarlo. Tuercen las escrituras. Uno puede decir, no, pero a mí me han enseñado, yo he leído mucho. Y puedes haber leído todo, pero la palabra de Dios es lo que vale. La Biblia dice a la ley y los profetas. A la ley, todo asunto, a la ley se va. ¿En qué parte de la Biblia dice que atar y desatar significan amarrar demonios, prohibir demonios? No enseña eso la Biblia. ¿Acaso sucede algo en la iglesia, cuando la iglesia, o algo en la comunidad, cuando la iglesia se pone a atar espíritu de homosexualismo, espíritu de alcoholismo, espíritu de robo, espíritu de mentira? ¿Sucede algo realmente? Con mucha frustración vemos que no sucede absolutamente nada. Pero ¿qué de las personas que dicen, no, pero yo tengo un testimonio? Cierto ministro, nosotros nos fuimos a orar y atamos demonios y realmente salió ese demonio de esa persona. ¿Sucede a eso? A veces sí, pero no sucede por el acto mismo de atar o desatar, sino por haberlo echado fuera en el nombre de Jesús. Si atar y desatar fuera bíblico, ¿por qué el Señor no lo hizo? ¿Por qué ninguno de los apóstoles ataron demonios ni desataron bendiciones? La promesa de Jesucristo dada a la iglesia es que en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. La única forma de echar fuera demonios es en el nombre de Jesús. Juan 20:23, para terminar. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviere les serán retenidos. Este texto lo han sacado de contexto una secta, la religión tradicional. Aquel hombre vestido de negro, con algo blanquito aquí en la manzana, que si usted dice, Padre, he pecado, a ver, hijo, cuéntame tus maldades. Padre, he pecado, he mirado a mi vecina con ojos de lujuria. Ya, hijito, 20 Ave Marías, 2 Padres Nuestros, porque más valen las Aves Marías que el Padre Nuestro, ¿verdad? Y ahí se va a penitencia, después se va a vuelta a mirar a la vecina. Para la otra vuelta a confesión, ¿no? Y dice, ya, yo te absuelvo tus pecados, amén. Y la persona libre de conciencia se va. ¿Usted cree que eso agrada a Dios? Eso no agrada a Dios, eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Y ese hombre, hermano, hacer eso es una herejía. Dios no le ha dado a ningún hombre la autoridad de estar perdonando pecados por otros. ¿Se acuerdan que a Jesús por eso lo quisieron matar? Por hereje, por blasfemo. Dijo, ¿tú cómo te atreves? Tú siendo hombre te haces Dios al perdonar pecados. Él sí podía perdonar pecados. Él era Dios. Pero ¿quién es el hombre? Aún dice que Cristo le dio a Pedro eso y que ellos son los sucesores de Pedro. No, hermanos. Uno puede perdonar los pecados cuando nos ofenden a nosotros. Pero yo no puedo perdonar los pecados de Julito. A ver, ven para acá, Julio. A ver, hermano, hay pecado. A ver, hijo, cuéntame. Y se pone a contar todos sus pecados. Y 3 horas nos tiramos ahí contando sus pecados de Julio, ¿no? Y le digo, ya, Julito, ya anda, reza ahí unos 5 Padres Nuestros, allá arrodíate en chapitas que ya, yo te absuelo, hijo, anda, ven nomás. Y se va. Es una herejía. Dios solamente le puede perdonar. Si Él me ofende a mí, yo tengo la autoridad de perdonarlo, no. Pero Dios me manda a perdonarlo. Pero en mí está. Ahí sí.
pero Dios es el que lo tiene que perdonar de los pecados que él comete. Amén. Entonces, la palabra remitir verdaderamente sí significa, yo sí he estudiado esta palabra, y sí significa, escúcheme bien, cuando dice a quienes tú les remitieres, los pecados les serán remitidos. Sí significa permitir y también significa perdonar. Esto es uno a veces de los textos más difíciles de interpretar. Jesús nuevamente les dice a sus discípulos que Él les estaba dando autoridad para poner orden en la iglesia. Este mismo texto significa lo mismo de atar y desatar, incluyendo el tomar decisiones muy drásticas, como el expulsar a un creyente. Por ejemplo, ¿qué significa al que le remitieres los pecados y al que no le remitieres? O sea, por eso dicen los sacerdotes, no, si no te perdono, te perdono. Por eso que los reyes, y es verdad, que Europa por siglos y siglos, si no me equivoco, 18 siglos, fue controlada por el Vaticano. Uno dice, no, pero hubieron los reyes, están los reyes, Luis XV, la reina de España, si la reina de España muriera, Carlos V quisiera reinar. El rey Felipe, el rey de Francia y todos los reyes. Pero ahí están, reinaban. Pero todos ellos, de una u otra forma, eran controlados por el Vaticano. ¿Saben por qué? Porque el Papa los amenazaba con excomulgarlos de la religión católica. Y una excomulgación del Papa eran que ellos ya se iban al infierno. Hagan lo que hagan. Pero si usted les daba una buena ofrenda, ellos le daban una carta firmada de absolución de pecados. Usted y su familia ya eran salvos. Hacían lucro con la fe. Pero la palabra de Dios no dice, no enseña que a quienes nosotros se nos antoja no perdonarlo, no van a ser perdonados. No. Significa lo mismo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos en aquel momento. Si tu hermano no se arrepiente, yo les doy autoridad, ¿para qué dice? Para expulsarlo. Y tenlo por gentil y publicano. ¿Qué significa la palabra tenlo por gentil y publicano? Que no es cristiano. Es decir, la cobertura de la iglesia le es retirada. Y el diablo, en la voluntad de Dios, Dios le permite que lo toque. Por eso la palabra dice, ay, mejor no me hubieses conocido. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y eso está en el Nuevo Testamento. Y Cristo dice, cuando una casa está adornada, aseada, ¿no? Y dice, viene el espíritu que salió de esa persona, el demonio que salió de esa persona, va y se encuentra con ¿quién dice? Con 7 peores que él, hermanos. Uy, encuentra un demonio borracho, encuentra un demonio lujurioso, encuentra un demonio medio demonia. Y vienen y Cristo dice, y se meten nuevamente en esa persona, y el postrer estado de esa persona es peor que el primero. ¿Me ven cómo termina? ¿Se dan cuenta? Eso significa a quien tú le remitieres o no le remitieres los pecados. No es que tengas autoridad a nuestro antojo de perdonar o no perdonar, sino a una vida que no se quiere arrepentir. ¿Hay ejemplos en la Biblia de eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Pedro? Ananías y Zafira, por la avaricia, por haberle mentido al Espíritu Santo, ¿cayeron muertos o no? El apóstol Pablo también. Un hombre estaba viviendo con su madrastra, con la mujer de su padre. Y Pablo se enteró y les dijo, ustedes están envanecidos. Siendo líderes no han solucionado eso. Reúnanse todos, les dijo. Yo ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. O sea, mi decisión con ustedes. Porque yo ya he juzgado tal asunto, dice. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, aunque su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Se dan cuenta? Lo estaban expulsando de la comunión de los santos. Ahí sí hay una autoridad sobre la iglesia. Para que usted vea cuánta autoridad la iglesia tiene en asuntos de juzgar asuntos internos de la iglesia. Entonces ahí estaban atando y desatando, es decir, poner orden en la iglesia. Cristo nos dejó su nombre para que en ese nombre echásemos fuera demonios de las personas. ¿Por qué entonces atar demonios? Si con el nombre de Jesucristo los demonios salen. Jesucristo ha conferido a ciertos hombres autoridad exclusiva en determinados lugares, que son las llaves, y a todo creyente maduro autoridad para perdonar al hermano que comete una falta contra él. En último caso, cuando el pecado sea grave, el creyente no se quiere arrepentir y afecta el testimonio del reino de Dios en la tierra, pues la iglesia tiene autoridad para expulsar al no arrepentido. Eso significa atarlo, no permitirles más en la comunión de los santos. Eso es lo que significa, hermano. No está hablando de los demonios, más bien está hablando de los creyentes relajados, no de los demonios. Por años se nos ha enseñado eso, pero no es correcto. Eso no está en la palabra de Dios. Un chapingo, me acuerdo que salió de un joven que estábamos liberando. Fue, hermano, y se metió en una chica que estaba ahí con la boca abierta. Salió, ¿por qué? Porque estaba allá, no era creyente, pues estaba invitada ahí a un retiro que hacían los espirituales. El varón ahí hablando en lenguas y haciendo tonterías. Era fuerte eso. Claro, después salió, ya fuimos a ministrar y salió. Pero atamos ahí, claro. Yo en la ignorancia ataba demonios.
Me imaginaba que los estaba amarrando, hermano, me imaginaba así, para que los estaban amarrando, si es posible poner un lacito arriba, ahí te los envío. Pero no era eso. Y Dios honra la fe, honra la intención, sí es verdad. Pero recuerda lo que Jesucristo le dijo al siervo malvado, imprudente. Le dijo, por tus propias palabras te juzgo. Dios juzga por el conocimiento, no por la buena intención que tengamos. Tú tienes una buena intención, pero si no tienes conocimiento, Dios te juzga por tu intención. Pero ya conociendo, ya no tienes excusa. Es por el conocimiento que te viene a juzgarnos. Amén. Padre Dios eterno, Señor, gracias por tu palabra.